Tomás Astelarra, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola Fabio, buenas tardes, qué placer volver a hablar con ustedes. Bueno, para nosotros también el poder hablar contigo, Tomás. Bueno, antes de hablar de la economía propiamente dicha y de los mensajes de la ministra de Economía, Silvina Batakis, te quería preguntar cómo te ha caído a vos el tema de las palabras de hace un par de semanas ya de la expresidenta, la vicepresidenta de la Nación, con respecto a las organizaciones sociales, ¿no? De que el Estado vuelva a cumplir el rol que ha sido desplazado por las organizaciones sociales y que ese gasto o ese ingreso a las organizaciones sociales y partidos de izquierda pase directamente siendo administrado por el Estado. ¿Cómo te ha caído ese mensaje a vos? Y a mí me ha caído bastante mal, con todo el respeto que le tenemos a Cristina y la admiración por el lugar que ocupa como una de las principales dirigentes del campo popular. No solo a mí, sino que bueno, ahí siempre uno está en contacto con un montón de compañeras, de compañeros de los movimientos populares, y la verdad que en eso se ha visto que hay una unidad de concepción en general, porque tanto desde las alas más ligadas a, llamémoslo, el albertismo o al kirchnerismo, en toda la UTEP se ha dado un repudio a estas declaraciones que son un desconocimiento de nuestro trabajo en los territorios, más allá de que sí es cierto que puede haber ciertos casos de malversación de fondos o llamémoslo de corrupción, pero que no es algo singular, sino que es algo de toda la Argentina, ¿no? De todos los sectores. Y bueno, un desconocimiento de esta propuesta que venimos haciendo, que es productiva más allá de lo social. Me parece que no se está diferenciando entre una propuesta productiva que estamos teniendo hace más de 30 años las organizaciones sociales y la crisis social que vivimos y que es evidente. Y bueno, eso en un marco de algunos supuestos que yo tiendo a disentir, ¿no? Con el Frente de Todos o la cúpula del Frente de Todos, y en particular con Cristina, más allá de lo que dijo de los movimientos sociales. Hace rato vengo viendo que Cristina arranca su discurso diciendo que el capitalismo es la mejor forma de producción, y bueno, en principio esa me parece que es la base del problema de los supuestos económicos, ¿no? Una cuestión geopolítica que, bueno, yo me baso también en la definición de crisis civilizatoria que da Raúl Sibeki. En el mundo cada vez hay más hambre, cada vez hay más destrucción de la madre tierra, y esto se viene advirtiendo a su montón, incluso dentro del peronismo, en la comunidad organizada. Perón habla de esto de la tercera vía, donde dice que tanto el modelo comunista como capitalista, ya sea con un Estado fuerte o con un mercado fuerte, lo que están invisibilizando es la parte humana, espiritual, ¿no? de la economía. Eso era la tercera vía que planteó Perón y que volvió a reforzar en el mensaje ambiental a los pueblos del mundo, que hace poco se cumplieron 50 años. Ahí en el Movimiento Verde Cordobés hicimos un folleto con esta carta que, al menos yo, que no vengo mucho del palo del peronismo, me desarnó sobre un montón de cuestiones del pensamiento de Perón que me parecieron muy positivas y que de alguna manera también coinciden, por ejemplo, con las lógicas del ecofeminismo, ¿no? Toda esta teoría que plantaron Vandana Shiva y María Mies en este hermoso libro, y que de alguna manera también venimos rescatando hace varias décadas de la visión de las pueblos originarias, ¿no? Esto de que la economía, como su etimología misma lo dice, es el cuidado de la casa común, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un gran sector de la población, sobre todo en los movimientos populares y la economía popular, que tenemos esa perspectiva, de alguna manera, recordando a gran Carlitos Vicente. Recuerdo una vez en que él me decía que es mucho más utópico pensar que el capitalismo se puede seguir desarrollando como se está desarrollando, que esta utopía que planteamos de la agricultura familiar, de las economías del cuidado, de las pequeñas cooperativas en los territorios, ¿no? Eso me parece que desde la cúpula se plantea como algo utópico, pero me parece que es mucho más utópico plantear que puede haber un pleno empleo industrial o que realmente a través del fortalecimiento de la industria y de las grandes empresas
se puede llegar a un bienestar de la población, ¿no? Mm. Entonces ahí me parece que hay un montón de diferencias que estamos teniendo en los supuestos económicos, ¿no? Dentro del Frente de Todos. Le contamos a la audiencia también, por si no lo aclaramos debidamente, que bueno, vos sos parte de todo un movimiento social, económico y político, donde prima mucho la autogestión, el trabajo mancomunado, ¿no? Producciones así de manera organizada, cooperativa, etcétera, que tienen que ver con la tierra. Entonces, también no es desde el aire que vos estás hablando, sino desde el territorio, ¿no? Bueno, eso quería hacer esa aclaración porque me parecía interesante. Tomás, ¿cómo has escuchado a la ministra? A mí me parece que no hay mucha diferencia. Primero te aclaro lo que pienso y vos me dirás, que me corregirás o no, me dirás lo que pensás, que hay como una cuestión más bien subjetiva, digo, de estados de ánimos en la República Argentina. En esto ha influido muchísimo la pelea entre Cristina y Fernández, que una cosa, bueno, es tener pensamientos distintos dentro de un partido político que me parece saludable, y otra cosa es esto de que no se hablen, de que no se encuentren, o que bulinean a un ministro, digo, ya es de otro orden esto, ¿no? Lo que ha estado pasando en estos últimos días. Y que es una cosa subjetiva, digo, porque no hay mucha diferencia entre lo dispuesto entre la ministra con Guzmán, la ministra Batakis Guzmán. Me parece que es una cuestión ya más del orden de lo formal, ¿no? Y de sensaciones. La forma que tiene de hablar la ministra es distinta a la de Guzmán, tiene como más firmeza, comunica más, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a las decisiones de fondo son prácticamente las mismas. No sé qué opinas vos. Sí, ahí a mí a veces me genera la pregunta de cuánto se habla para la galería, como dirían en el barrio, cuánto se habla para los famosos mercados, en esta fragilidad financiera y de expectativas que está teniendo la Argentina, y cuánto es lo que se puede hacer en las políticas reales, ¿no? En principio, desde lo que veo de la experiencia de estos dos ministros, creería que en el caso de Batakis hay una experiencia más territorial, federal, ¿no? Sí. Ella está en varios territorios, hay una mirada ecológica, me parece que como personalidad, como gestora, tendería a creer que es una persona que conoce más los territorios y conoce más la realidad argentina de Martín Guzmán, que fue importado desde Estados Unidos, desde la universidad y de un academicismo que para mí fue útil a nivel financiero, ¿no? Yo rescato la parte de la negociación financiera de Guzmán, más allá de lo que ya sabemos del FMI, más allá de las críticas que se hace del kirchnerismo al acuerdo que se firmó, pero me parece que, bueno, en esa función primogénica que era arreglar este bardo de estos 45.000 millones de dólares que nos dejó de regalo Macri y deuda con el FMI, que están relacionados con la fuga de capitales, que bueno, lo más óptimo, pensamos un montón, sería repudiar esa deuda y de paso hacer un análisis profundo de lo que implica la deuda externa en Argentina y cómo ha beneficiado a los grandes empresarios, a ese 1% de la población que cada vez tiene más dinero mientras que el resto tiene menos, y por otro lado, bueno, la famosa correlación de fuerzas y qué es lo que se puede hacer. Pero bueno, en principio pensaría que cumplía esa función de Guzmán, había un gran desconocimiento de lo territorial, ¿no? Y entonces, bueno, ojalá con esta nueva ministra haya un poco más de conocimiento de esa parte, pero bueno, también como vos decías, el problema económico está muy influido por lo político, y en eso hay un gran desconcierto, ¿no? Desde las bases a todas estas peleas, y en medio de estas peleas, en general, me parece que no hay grieta en el desconocimiento de estas opciones desde abajo, que como vos decías, estamos haciendo en los territorios, y que más allá que sean pequeñas experiencias, pequeños fueguitos, me parece que hay soluciones concretas, ¿no? Por darte un ejemplo, el otro día compartí en mi estado de WhatsApp un bolsón de verduras que está vendiendo ahora acá el movimiento campesino, UCATRAS, a través de Monte Adentro, y que estamos comercializando en Humano, donde somos socios del movimiento campesino,
y me decía esta amiga que era de Buenos Aires, che, qué barato un bolsón de verduras orgánicas ese precio, ¿no? Y esto es por un montón de construcciones que venimos haciendo en los territorios, Claro. donde el alimento no es una especulación, sino que es un derecho, donde los márgenes de ganancias que buscamos son los mínimos para poder vivir más o menos austeramente, y donde, bueno, también cito mucho, hay un índice que está haciendo el Centro de Estudios Scalabrini y Ortiz, el CESO, que está midiendo la canasta básica familiar de las comercializadoras de la economía popular, como puede ser Humano o Monte Adentro, y ahí se está verificando que la inflación es mucho menor, ¿no? Entonces hay todos los datos para entender que en una política de largo plazo, si fortalecemos estas experiencias, no a través de planes potenciar, sino a través realmente de créditos y subsidios y políticas realmente productivas, ¿no? Esto que no somos ya el pobrerío, el piquete, la protesta, y más allá de que mantenemos ollas populares, merenderos y un montón de acciones territoriales que son sociales, hay un montón de experiencias productivas que están dando solución, ¿no?, a los problemas, y donde también se necesitan cambios estructurales, ¿no? Porque escucho muchas críticas a esto de las importaciones y las pymes y los factores de producción, pero no estamos hablando del costo de producción que están teniendo las compañeras huerteras porque no tienen su propia tierra y caen en la especulación inmobiliaria. Y me parece que más allá de la discusión hay propuestas concretas, ¿no? Yo participé en su momento en el Plan de Desarrollo Humano Integral que presentó Juan Grabois al gobierno, donde se planteaba estos problemas estructurales de la Argentina, de la concentración de la población en las ciudades, de la falta de acceso a la tierra, de poder ampliar un montón de experiencias muy hermosas que están creciendo mucho en los territorios y que están dando soluciones, y que, bueno, parece que estarían siendo invisibilizadas, ¿no?, por la cúpula, por la política de arriba. No sabemos si es desconocimiento o es mala voluntad, pero me parece que es algo que no se está visibilizando, y es algo que por ahí hoy no podría dar una solución integral en todo el país, pero que sí está dando una solución integral en los territorios, y eso acá, por lo menos en Tras la Sierra, lo podemos ver, y podemos ver cómo la gente accede cada vez más a los productos de la economía popular, no solo por su calidad, no solo porque tienen en cuenta la ecología y el respeto de la madre tierra y están basados en un trabajo digno, sino porque también a través del crecimiento de la logística y también por esta competencia contra la especulación de los oligopolios de los alimentos, está bastante buen precio, ¿no? Entonces en los territorios se ve que cada vez la gente, más allá de su entendimiento político y social de nuestro trabajo, comienza a consumir este tipo de productos. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación, Tomás.